Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. El bandolerismo en España había sido un fenómeno endémico desde la Edad Media, pero comenzando el siglo XIX vivía uno de los momentos de mayor peligrosidad. Tras el fin de la Guerra de la Independencia, Fernando VII había disuelto la Milicia Nacional, que era la única institución de seguridad de carácter unitario que pervivía. La debilidad del Estado hizo que frecuentar los caminos españoles fuera más arriesgado que nunca. Aunque se acudió al ejército para la persecución de malhechores y contrabandistas, sus efectivos eran insuficientes y no estaban preparados para ello. Los bandoleros se refugiaban en zonas montañosas. Y pese a la leyenda de que robaban a los ricos y repartían a los pobres, la verdad es que obtenían sus recursos robando ganado, alimentos, enseres, prendas de abrigo y dinero a campesinos, que no nadaban precisamente en la abundancia. Pero la práctica más habitual de los bandoleros era la de asaltar caminos. Acechaban de noche y, enmascarados, vigilaban el tráfico de transeúntes en carretas, diligencias, a arrieros o viajeros solitarios a los que sorprendían al clásico grito de «la bolsa o la vida». La crueldad y la falta de escrúpulos los llevaban a cometer crímenes abyectos. Atacaban las casas de los más pudientes y también de religiosos. Practicaban la extorsión o el secuestro de niños para pedir rescate. Y no les temblaba el pulso para asesinar lugareños, ejecutar posibles testigos de sus crímenes, abusar sexualmente de jóvenes o practicar la tortura si sus víctimas no se plegaban a sus requerimientos. Con el fin de la guerra carlista, la inseguridad siguió aumentando. Las partidas de delincuentes se veían amparadas por la impunidad y se repartían sus zonas de actuación. La reactivación económica conllevó un mayor desplazamiento de personas y mercancías por los caminos. Todavía faltaban décadas para la irrupción del ferrocarril. Y los comerciantes sufrían grandes pérdidas por los ataques. Suele olvidarse también que la desamortización, medida liberal que tanto se parangona, fue letal para los más humildes. Miles de campesinos solían cultivar para su abastecimiento en tierras baldías de la iglesia por pequeños porcentajes de cosecha o cazaban libremente en sus bosques como complemento a su dieta. Pero con la expropiación, los nuevos dueños exigían arrendamientos más onerosos y muchos campesinos se echaron literalmente al monte y crecieron las bandas armadas. Se convertiría en un problema de primera magnitud y aparentemente irresoluble, ya que los cuerpos regionales y locales que intentaban mantener el orden se veían impotentes para acabar con las cuadrillas. El teniente general Viqueira estima que los efectivos que existían en 1844 rondaban los 4.000, sin apenas conexión entre ellos. Y además, el Estado solo controlaba ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla, y el poder local lo regían caciques y alcaldes, a menudo cómplices de la criminalidad y el bandolerismo. Isabel II iniciaba su reinado en 1843, con el gobierno moderado de González Bravo, que consideró que era urgente acometer una respuesta institucional para solventar el problema. El quid de la cuestión es que reiteradas veces había intentado crear un cuerpo armado que garantizase el orden en el mundo rural, pero los grupos políticos siempre lo sometían a su control y los convertían en milicia de partido. González Bravo, por inspiración de Narváez, propuso que el nuevo cuerpo, en cuanto a organización y disciplina, debería depender de la jurisdicción militar, pero no pertenecería al ejército. Sería una institución policial civil. Debería garantizar la seguridad de caminos, permitiendo la libre circulación de personas y mercancías y la protección de propiedades. No debía perseguir al adversario político y abarcaría todas las funciones policiales. El modelo sería el de la gendarmería francesa y se encomendaría la puesta en marcha al general navarro Francisco Javier Girón y Ezpeleta, segundo duque de Ahumada, en coordinación con el ministro del Interior, el bilbaíno Mazarredo. Así, un navarro y un vasco ponían las bases de la Guardia Civil española.
el duque de Ahumada no partía de la nada. No solo era un profundo conocedor de la coyuntura militar en la que vivía, sino que con su colaboración en el trienio liberal, su padre, el teniente general Pedro Girón, había proyectado la Legión de Salvaguardias Nacionales, un cuerpo de seguridad de carácter militar que sería rechazado por las Cortes. Pero esta legión y la Santa Hermandad se consideran los antecedentes de lo que será la Guardia Civil. La Santa Hermandad había sido una de las extraordinarias medidas que habían emprendido los reyes católicos en su creación del Estado moderno, y había sido el primer cuerpo policial de Europa sometido a cierta organización y administración gubernamental. El Real Decreto del 28 de marzo de 1844 ya se creaba un cuerpo especial de Fuerza Armada de Infantería y Caballería. Y cuando a la reina, que apenas tenía 14 años, le presentaron el decreto para que lo firmase y se le explicó que era una fuerza de seguridad pública con carácter militar, ella preguntó: ¿cómo que unos guardias armados pertenecen al poder civil? No entendía cómo unos guardias podían ser civiles, y con esto ya dio el nombre exacto: guardias civiles, y así se quedó. Ahumada percibió además la precipitación del proyecto y plasmó sus salvedades en un informe, como el ampliar el nivel salarial de los agentes por la gran responsabilidad que acometerían, y añadía que la eficiencia del cuerpo compensaría los gastos del Estado. Por ello, saldrá otro decreto, el 13 de mayo, un modelo, diríamos, híbrido y muy eficaz. El cuerpo quedaba sujeto al Ministerio de la Guerra, que hoy sería Defensa, en una organización, personal y disciplina, y al de Gobernación, que hoy sería Interior, en relación a los servicios que prestaría a la ciudadanía. Una vez al frente, Ahumada logró uno de sus hitos, la selección y formación del personal. Dado el sueldo y la estabilidad del empleo, se presentaron miles de aspirantes, muy superiores en número a las plazas ofertadas. La selección fue muy laboriosa. Quería personal de élite alfabetizado y formado, algo difícil ya que el nivel de analfabetismo era muy elevado. Después serían sometidos a una intensa instrucción. Llegó a decir: es mejor tener 1000 hombres buenos que 15.000 no malos, sino medianos. Y como nomenclatura organizativa escogió un término cargado de resonancias heroicas, el de la infantería española invicta siglos en los campos de batalla, los tercios. En el verano de 1844 se firmaba ya el decreto fundacional, y ante los futuros oficiales, el duque de Ahumada pronunciaba un vehemente discurso que contenía la lista de sus obligaciones, sacrificios y deberes, insistiendo en la ausencia de militancia política. Lo esencial era que sirvieran a España y a los españoles, independientemente de la forma política que el país quisiera adoptar. Estaba, con esa neutralidad, tal vez sin saberlo, asegurando la supervivencia. Además, Ahumada creó una filosofía de servicio que distinguiría a la Guardia Civil, su soporte moral, que se recogerá en un documento clave, la famosa cartilla, un código deontológico para dotar a sus hombres de un alto concepto moral, del sentido de la honradez y de la seriedad en el servicio. Y para muestra, su artículo más emblemático: el honor es la principal divisa del Guardia Civil. Debe, por consiguiente, conservarlo sin mancha. Una vez perdido, no se recobra jamás. La cartilla ha trascendido los tiempos y se ha convertido en el alma y el espíritu del cuerpo, con una casi mágica pervivencia. Tras casi 2 siglos, solo con alguna modificación, sigue componiendo el actual reglamento. Ahumada también crearía la figura del comandante de puesto, que no significaba empleo militar de comandante, podía ser hasta un cabo, pero era el referente de la máxima autoridad y el mando más visible en el marco rural español. El 1 de septiembre, la Guardia Civil se presentaba oficialmente con una parada militar, donde casi 2.000 guardias desfilaban marcialmente y mostraban su nuevo uniforme. Y es que la uniformidad no fue algo secundario. Una de las condiciones que exigió Ahumada fue la de intervenir en el vestuario.
había 3 aspectos que consideraba cruciales: que fuese higiénico, ya que el servicio sería fatigoso con calores y fríos y la intemperie; que fuese severo, vistoso y elegante para incentivar el respeto a sus componentes; y que fuese verdadero y genuinamente español, huyendo de similitudes con otras naciones extranjeras. Esto último lo consiguió con creces, ya que la uniformidad de la Guardia Civil ha sido uno de los símbolos más identitarios de España. Entre sus iconos figura el popular tricornio, nombre que se dice que no era del agrado del duque, que prefería la de sombrero de 3 picos. ¿A que nunca se han preguntado por qué se llama tricornio si solo tiene 2 cuernos? Partiendo de un sombrero clásico de ala ancha, los distintos cuerpos militares iban modificándolo para darles personalidad y que fueran distintivos. Era una prenda blanda para poder doblarse. Los guardias civiles empezaron a doblar sus lados y por delante los sujetaban con un botón que impedía que el sombrero se deformara, adquiriendo así casi una punta más. De ahí el tricornio. Y como era de fieltro y se estropeaba con el sol y la lluvia, las mujeres de los guardias los forraban con fundas de hule negro, y de ahí el brillo acharolado. En la época fundacional, los uniformes eran azul oscuro, con cuello, vivos, vueltas y bocamangas en grana, y en estas un característico tresillo con portezuela, y los capotes eran verdes, un verde que con distintos tonos, desde Alfonso XIII hasta hoy, es el color del uniforme. Los botones fueron plateados hasta 1943, que los cambiaron a dorado. El 10 de octubre, el día del cumpleaños de Isabel II, en la Constitución de las Cortes, la Guardia Civil escoltaba a la reina desde el Palacio Real y entraba en la historia por la Puerta Grande. Otro de los hitos del duque fue la rapidez de despliegue del nuevo cuerpo. Los primeros guardias se fueron desplegando en lo que llamaron líneas por todo el país. Y hoy los analistas consideran que fue el mayor y más eficaz instrumento para vertebrar un país mal conectado por caminos de tierra. Llegaron a lugares donde jamás lo había hecho la administración. El cuerpo se compondrá de 14 jefes, más de 200 oficiales y casi 6.000 guardias, repartidos en 14 tercios. En cada uno se encuadrarían las comandancias, compañías de infantería y un escuadrón de caballería. No tenían cuarteles en todos los municipios, pero sí en aquellos enclaves donde tener mayor poder de actuación. Incluso más tarde llegarían a incorporar a mujeres, como matronas, que habían servido en el cuerpo de carabineros. La creación de las casas cuarteles sería otro de los hitos de Ahumada. Proporcionaban residencia a sus miembros, reforzaba la cohesión entre ellos y evitaba la excesiva proximidad con los lugareños. Lo que tal vez no esperaba era el surgimiento de un peculiar ADN científico, pero real, que se generó en las familias del cuerpo y que hizo que se fuera perpetuando la condición de guardia en generaciones familiares, por ese vínculo invisible que se generó entre ellos. Los guardias civiles patrullaban en parejas, a pie o a caballo, salvo que la situación obligara a hacerlo en grupos mayores. Este servicio prestado por 2 agentes recorriendo de forma incesante los caminos se integró como un elemento más del paisaje nacional, y así se asumió. Tanto que cuando en el siglo XXI se creaban las llamadas parejas de hecho, sus más recalcitrantes enemigos afirmaban: no reconocemos más pareja de hecho que la de la Guardia Civil. Ahumada tendría que superar grandes obstáculos en la oposición, en su propio partido, a fricciones con mandatarios locales acostumbrados a hacer lo que les diera la gana. Pero las primeras actuaciones ya reflejaron su éxito con la reducción de la delincuencia en tiempo récord. En breve, la Guardia Civil no tendría más enemigos que los propios criminales. Curiosamente, nunca usaron las palabras bandolerismo ni bandolero. No se andaban con medias tintas y siempre empleaban la palabra malhechor. Pronto también demostraron una gran capacidad resolutiva en los servicios humanitarios y sensibilidad y empatía con las víctimas en todo tipo de desastres,
incendios, naufragios, inundaciones y en accidentes. Ante tal eficacia, algunos países hispanoamericanos pidieron la colaboración de España para implantar allí cuerpos similares. El caso paradigmático es el del Perú, que hoy tiene una Guardia Civil casi gemela a la nuestra. Y su honor y seriedad en el desempeño de sus funciones le granjearon muy pronto la admiración del pueblo español, que haría honor a su código y le pondrá un sobrenombre elocuente, la Benemérita. Y así lo ratificó la gran cruz de beneficencia que se les impondría. El nombre del duque de Ahumada seguiría vivo en comandancias, cuarteles y en la escuela de guardias jóvenes. E incluso en el siglo XXI saldrá a la palestra en los estudios antileyendanegristas, como prueba inequívoca del mestizaje hispano por su descendencia del emperador Moctezuma. La creación de Ahumada viviría importantes reformas desde su fundación hasta hoy. Muchos gobiernos, 6 monarcas, 2 repúblicas, varias guerras, 2 dictaduras y la actual democracia. Participó en contiendas y refriegas, en las guerras de África, de Cuba, luchó contra el maquis, estuvo en el Sáhara e Ifni. Luchó en ambos bandos de la guerra civil, defendiendo Barcelona de la sublevación rebelde y a la vez resistiendo el embiste republicano en la heroica gesta de Santa María de la Cabeza. Y en los años 80, en los años de plomo, la sangre de centenas de agentes se derramaba defendiendo el nombre de España. Hoy participa como Fuerza Armada Española en las misiones internacionales. El cuerpo fue creciendo en prestigio y consideración, adaptándose a los cambios sociales y políticos, y se consolidó como una fuerza de seguridad insustituible. Es bien sabido que hoy la institución más valorada por los españoles sistemáticamente es la Guardia Civil. Lo que no es tan conocido es que para formarse como oficial del cuerpo se exigen las más altas calificaciones. La llamada nota de corte de la Academia de Oficiales supera la de carreras como ingeniería, medicina y el resto de los cuerpos militares. Realidad que evidencia el gran atractivo para las nuevas generaciones y que los futuros mandos serán jóvenes de mentes privilegiadas. Muchos fueron los éxitos de Ahumada que aseguraron la pervivencia de la Guardia Civil, tantos que sería difícil enumerar. Su empeño en que hubiese sido militar desde el principio, porque de haber sido civil hubiera resultado casi imposible lograr esa perfecta organización y la necesaria disciplina en un cuerpo que presta su servicio armado. Su estructura, o la creación de la cartilla, cuyos valores de honradez, honor, deber, lealtad, sacrificio, compañerismo y seriedad en el servicio siguen vigentes en los nuevos guardias, cual el corpus emocional de la institución. De su crucial insistencia en la neutralidad a algo tan puntual como la elección del tricornio, posiblemente tras la bandera roja y gualda, el símbolo más patriótico y genuinamente español. La Guardia Civil, la primera fuerza de seguridad pública de ámbito nacional, es uno de los patrimonios más queridos y vinculados al pueblo español, y una de sus señas de identidad. Y todo fue, como recordaba Pérez Galdós en los episodios nacionales, bajo los auspicios del duque de Ahumada, fue creado en el seno de España un ser grande, eficaz y de robusta vida, la Guardia Civil. Grandes gestas españolas con María Fidalgo Casares.